Al doctor Abraham Mazguenzo, nacido en Santiago de Chile. Él es doctor en educación de la Universidad de Los Ángeles, California. Actualmente director académico del doctorado en educación, coordinador de la Cátedra UNESCO en Educación en Derecho Humano y coordinador del grupo de currículo de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en Chile. Como ven, es una persona que se preocupa por los derechos humanos, que se desarrolle la tolerancia, el respeto y el reconocimiento al otro. Es su principal interés en la vida y así lo ha llevado a cabo. Es padre de 3 hijos, tiene 10 nietos, con una vida familiar muy intensa, con mucho cariño. Ha venido a nuestro país en varias oportunidades y expresa el cariño grande que tiene por todos los colombianos y especialmente por las comidas especiales. ¿Cuáles son sus favoritas? La bandeja paisa y las empanaditas. Entonces le recibimos con un gran aplauso al doctor Abraham Mazguenzo, quien culmina este cierre de las conferencias. Buenos días a todos y a todas. Como decía un amigo mío, antes de hablar voy a decir algunas palabras. Yo vengo a Colombia muchos años, verdaderamente muchos años, y siempre me emociona venir a Colombia. Antes de que ustedes empezaran el proceso de paz, yo decía, lloro por ti, Colombia. Y lo decía en el buen sentido de la palabra, porque cada vez que, algo va a tomar, cada vez que venía, me decían, tranquilo, doctor, la próxima vez que venga en este país va a haber paz. Tranquilo. Un término que ustedes usan tan a menudo y que es tan simbólico. Tranquilo. Usted tranquilo. Recuerdo haber llegado invitado por la Procuraduría de Derechos Humanos de Colombia, invitado a través de Naciones Unidas, a hacer una asesoría en materia de educación en derechos humanos. Y me vino a buscar un abogado o ingeniero, no recuerdo, al aeropuerto. Entonces me saludó como me saludan siempre acá, muy cariñosamente. Esa es la paradoja de este país, que la gente es tan cariñosa y han estado 50 años en guerra. Entonces me dijo, mire doctor, bienvenido, ¿usted ve a ese joven que está ahí? Le digo, sí, ese va a ser su guardaespaldas. Como dije yo, tranquilo, usted tranquilo. Oye, pero mire, yo no soy una persona tan importante como para tener un guardaespaldas. Tranquilo, doctor, tranquilo. Usted tranquilo. Mire, usted necesita un guardaespaldas porque usted es canjeable. Como está invitado por Naciones Unidas, usted es canjeable. ¿Cómo dije yo? Sí,
los guerrilleros pueden pedir que liberen a 10 personas y lo canjean por usted, pero tranquilo. Yo estoy a punto de darme vuelta y tranquilo. Último tranquilo y después voy a empezar con lo mío. Estuve dictando una conferencia en Popayán, en la Universidad de Popayán, con dos buenos amigos intelectuales, Mario Díaz y Nelson López, colombianos, excelentes. Y yo tenía que ir de ahí, tomar un avión el día domingo, a viajar a Manizales, donde también tenía que dictar una conferencia. El día lunes en la mañana ya me habían informado que había mucha gente, no tanto como ahora aquí, pero que había mucha gente, unas 200 personas, que me iban a escuchar el lunes en la mañana. El domingo me dice el rector de la universidad: mire, doctor, usted no se va a poder ir el domingo. Oye, pero mire, yo tengo una tremenda responsabilidad en la Universidad de Manizales. Sí, pero es que lo que pasa es que el camino que va de Popayán a donde usted tiene que tomar un avioncito, creo que era Cúcuta, está tomado por la guerrilla. Tranquilo. ¿Cómo le dije yo? Sí, está tomado por la guerrilla. Pero el día lunes, en la tardecita, eso ya va a estar tranquilo. No sé. Oiga, pero ¿cómo me asegura usted que la guerrilla no va a estar el día lunes? Tranquilo. Ellos vienen el domingo, cobran algunas platas. Esto, tranquilo. Mire, yo siempre he pensado en este país que le tengo mucha estima. Que quizás el término tranquilo usted que ustedes usan es precisamente como una especie de mecanismo de defensa para sobrellevar las tensiones que existen en este país. Yo digo, este país, el nuestro, Chile, es un país complejo, pero este es súper complejo. Yo cada vez que he salido de este país me he ido diciendo, ahora comprendo menos este país. Es un país muy complejo. Y ahora el proceso de paz del cual yo personalmente estoy contento. Pero yo sé que va a ser un proceso largo, complejo. Y hay que entenderlo así. No se recibe la paz en una bandeja de plata, ni de la noche a la mañana. Un proceso que todos tenemos que poner nuestras ganas para que prospere. 50 años es demasiado. Bueno, con esto yo terminé mi conferencia y hasta luego. No, ahora empiezo. Algo de tomar. Allá. Tranquilo. Mire, voy a hacer otra cosa. He probado muchos sistemas, no solamente en Colombia, de cómo dictar conferencias, especialmente cuando hay un público así. A mí me hubiese gustado poder dialogar con usted. Detrás de cada uno de ustedes hay una historia. Entonces, así, en esta masa de gente me parece que estoy como muy anónimo. Y he probado diferentes sistemas para dictar una conferencia. Antes hablaba así. Estoy hablando de años. Uno ya con los años
y teniendo 10 nietos, ya tiene un carrete en la vida. Hablaba así, pero me iba dando cuenta que me ponía muy disperso y cantinflero. Entonces, de repente apareció los PowerPoints, todos estos PowerPoint tan hermosos que he visto en esta conferencia. Yo dije, voy a usar los PowerPoint porque si no van a decir, pienso ya está más anticuado que... Empecé a usar PowerPoint y me disipaba en cada uno de los PowerPoint, me demoraba 1 hora. Y dije, entonces opté, y era ahora, opté por escribir lo que voy a decir. Escribí lo que voy a decir. Me senté cuando me invitaron y desde ya quiero hacer, quizá esto de que le he dicho al principio, quiero agradecer a la Asociación de Colegios Particulares la invitación que me hacen, a la editorial Magisterio, que ha tenido la gentileza no solamente publicarme varios libros, sino que ha tenido la gentileza también de ayudar a que yo esté acá. Y yo estoy agradecido a eso. Entonces, yo lo que he pedido es lo siguiente. Yo voy a ir leyendo mi conferencia, para así no cantinflear tanto y no disiparme tanto. Voy a ir leyéndola, pero a medida que la voy a ir leyendo, la voy a ir comentando. Y ustedes tienen en la pantalla la conferencia. Mire, yo estoy suponiendo que todos nosotros sabemos leer. Entonces, ustedes me van a ir acompañando en la lectura. A medida que yo voy a ir hablando, ustedes van a ir mirando también, entonces son 2 sentidos los que van a trabajar: la visión y el escucha. Ustedes me van a acompañar. Digo algo más, ya estoy disipando, ya estoy cantinfleando. Un amigo, cuando yo hice el doctorado en UCLA, entregaba diapositivas, iba entregando una detrás de diapositivas cuando hacía su presentación. Pero la gente se empezaba a dormir. Entonces él, estoy hablando de años, optó por poner en la mitad de las diapositivas una diapositiva de una mujer desnuda. Entonces los asistentes dijeron, la próxima no me pilla dormido. Yo quizás debía haber hecho lo mismo. No. Ya, voy a empezar. Es propósito de esta exposición referirme a cuáles son las conversaciones que en el presente se están sosteniendo en el campo del currículum y que marcan tendencias innovadoras, y por otro hacer una propuesta innovadora de un currículum desde la perspectiva controversial. Y quizá a eso le voy a dedicar la mayor parte del tiempo. Tengo una propuesta de un currículum controversial y voy a explicar de qué se trata. Bueno, diría yo que ambos
Sí, está bien. Ambos propósitos responden a mi experiencia, una experiencia reciente. Estuve en Santiago de Chile de participar en el Ministerio de Educación en una mesa que trató de definir políticas públicas en materia de currículo. Déjame decirle desde ya que pensar y repensar el currículum es de fundamental importancia. El currículum es donde se toman las decisiones de los aprendizajes que los estudiantes van a lograr. Es una decisión dura, compleja e importante. El currículum, en definitiva, es el que entrega señales a la pedagogía, a la didáctica y a la evaluación. Si usted construye o elabora un currículum centrado en los contenidos, la pedagogía va a ser exactamente igual, la didáctica va a ser igual y la evaluación va a ser igual. Pero si usted construye, como voy a proponer yo más adelante, un currículum basado en temas controversiales, la pedagogía va a ser distinta, va a ser controversial, va a ser dilemática, va a ser tensional, va a ser analítica, y la didáctica va a ser igual y la evaluación va a ser igual. Por eso que yo lo que voy a presentar, ¿cuáles son las conversaciones que hoy día están en el macro nivel, las decisiones curriculares que están en el macro nivel, en el meso nivel y en el micro nivel? El profesor de aula hace currículum. Los directores, líderes de la escuela, son constructores de currículum. No solamente los organismos centrales construyen currículum. Es muy importante que lo tomen en cuenta. Bueno, ahora bien, sí, un poquito más alto, sí, está bien, ahora bien. Bueno, de las conversaciones que hoy día están en la mesa, no solamente de los ministerios, de los colegios, de las universidades, que están en el campo de la educación, yo voy a nombrar algunas. Son muchas, y a todos los niveles, tal como dije, pero voy a nombrar algunas. Mire, la primera que se me ocurrió, a partir de la mesa en que yo estoy participando, se plantea una controversia si es deseable que el desarrollo del currículum nacional, especialmente esto de que se hablaba en la mañana y que yo conozco porque he estado en el Ministerio de Educación en varias ocasiones, en lo que llaman aquí los lineamientos curriculares. Yo entiendo que a diferencia de otros países, en Colombia existen lineamientos curriculares y que hay flexibilidad curricular para que los colegios puedan escribir su propio currículo. Tarea no fácil. Pero la primera conversación que hay en la mesa de currículum de la gente, de los ministerios y de las universidades, es si debe haber, y esto es interesante, si debe haber una política de Estado en materia de currículum o una política de gobierno en materia de currículum. Me explico. Si digo que hay una política curricular de Estado, lo que estoy diciendo
que evito los vaivenes, es lo que escribí aquí, ¿no es cierto? El desarrollo del currículum nacional se conceptualiza más bien como una política de Estado, con perspectiva de país, y en este caso de Colombia, los lineamientos curriculares, y de largo plazo, evitando esta forma política gubernamentales siempre de plazos acotados que obedecen a los vaivenes que se producen en los campos políticos. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que si nosotros pudiéramos, inclusive en relación a los lineamientos, si pudiéramos pensar en lineamientos curriculares de Estado, no de gobiernos. Mire, la educación y también el currículum, en la medida que perdura en su tiempo, tiene mayores posibilidades de éxito que si cada gobierno cambia las reglas del juego curricular. Mire, hoy en Chile, los profesores están locos porque hay debido a que hemos tenido cambios de gobierno, cada gobierno que viene cambia el currículum, los profesores están locos trabajando con 3 currículums simultáneos y no saben a cuál. Es una locura. Entonces, lo que uno debería que pensar es que hubiera un currículum de Estado. No digo que sean currículum permanente para la eternidad, pero sí, por lo menos que duren unos años. Y no cambia el gobierno de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y vienen las autoridades nuevas y dicen todo lo que se hizo con anterioridad lo vamos a cambiar. Pero no piensan en las escuelas, no piensan en los directores de la escuela, no piensan en los profesores de la escuela y los vuelven locos. ¿A qué currículum obedezco? ¿A este otro? Bueno, ahí hay se está conversando sobre esto muchísimo. Y los países, por ejemplo, en el caso chileno, estamos pensando, pese a que pueden venir cambios gubernamentales, estamos pensando en que el currículum debe ser un currículum de Estado y no currículum de gobiernos. Déjenme que esta famosa tecnología. Sí. Ahora, con respecto a los lineamientos curriculares, o lo que se podría llamar en nuestro medio el currículum nacional. Esto del currículum nacional o de los lineamientos nacionales del currículum, es decir, las pautas que deben todos los colegios particulares, públicos, seguir, ha sido una idea que se le ocurrió en la década de los 90 a Margaret Thatcher en Inglaterra. Ella dijo, mire, yo pago la educación, quiere decir, el gobierno paga la educación y cada local authority, como es el sistema descentralizado inglés, cada localidad hace lo que ellos quieran. Oye, esto no es posible. Y como era un gobierno muy centralista, el de la Thatcher, ella dijo, no, hay que hacer un currículum nacional, national curriculum. Las escuelas van a seguir un national curriculum. Y esto pasó a España. Y de España, como muchas de las cosas,
sin tenerle yo ningún resquemor a España, muchas de las cosas llegaron a América Latina, a casi todos los países de América Latina. Casi en todos los países de América Latina hoy día existe un National Curriculum. Quizá una excepción Colombia, que tiene lineamiento, pero no un National Curriculum, no un currículum nacional. Tiene lineamientos, pero no un currículum nacional tan rígido. En Chile tenemos un currículum nacional. Hoy día existe un concepto llamado el isomorfismo curricular, que todos nuestros países se parecen curricularmente uno al otro, lo que es también muy sintomático y muy poco atendible, poco comprensible. Si la realidad de nuestros países es verdad que todos hablamos el español, el castellano y todo, pero somos distintos. Tranquilo, Chile es distinto a Colombia y Chile es distinto a Perú. En cambio el currículum es isomórfico. ¿Cómo se entiende? Un currículum, es que como tienen que rendir, no voy a decir nada contra PISA, pues si no me pueden largar una piedra, como hay que rendir PISA internacional, todos los currículums tienen que ser iguales. ¿Usted no puede entender eso? Entonces ahí hay una disyuntiva y una conversación que se está que existe en materia de currículum hoy día. Si bien la elaboración de un currículum, si bien la elaboración de un currículum nacional tiene sus ventajas, la ventaja mayor que podría yo decir que existe es que se conserva, entre comillas yo diría esto, se conserva una posible unidad nacional, una identidad nacional. Y se asegura también una equidad curricular. Vale decir, hay un mínimo, un currículum nacional, un lineamiento curricular, hay un mínimo que los colegios todos, privados, particulares, etcétera, deben cumplir. Y así se logra la equidad. Por lo menos se logra la equidad en el papel. Pero conjuntamente hay muchas desventajas. Aquí se ha hablado muchísimo en esta conferencia, en este encuentro, de las diferencias que hay de colegio a colegio, de estilos de aprendizaje distintos. El colega que presentó hace un rato. Entonces, ¿cómo construye usted, pese al deseo de que haya equidad curricular y haya unidad nacional, construye un currículum o lineamientos curriculares para todos los colegios del país? Y ahí hay un tremendo tema. Hay un tremendo tema. Veamos otro tema para poder yo tener tiempo para lo controversial. Una de las conversaciones que ya tiene su tiempo y también la ha tenido en Colombia es la descentralización. El de la descentralización
y la flexibilidad curricular. Es un tema que ha existido especialmente a partir del currículo nacional o de los lineamientos curriculares nacionales. Una conversación que se ha suscitado con persistencia entre los especialistas en currículum, direcciones de colegios, profesores, padres de familia y estudiantes, y quizás se suma a la crítica del currículum nacional, apunta al riesgo que se ejerza un excesivo control, que se exija un excesivo control por parte de los organismos centrales, se tienda a un adoctrinamiento político, según algunos, suministro del conocimiento aprobado estatalmente y en la formación de estudiantes de acuerdo a las especificaciones oficiales. En otras palabras, los que critican, y esto está en la mesa de las conversaciones, los que critican al currículum nacional y critican a los lineamientos curriculares nacionales, lo que señalan es el Estado quiere controlarlo todo. Esa es la crítica. Quiere, entre comillas, quiere adoctrinar a todos. Y entonces hay una exigencia de mayor flexibilidad curricular para que el Estado no controle todo. Pero si el Estado no controla, vamos a tener una dispersión de aprendizajes en un país tan grande como existen tantos estudiantes o tantos colegios. Entonces ahí hay una disyuntiva compleja. Usted quiere, por un lado, flexibilizar, que los PEI sean distintos unos de otros, eso es lo que quiere, pero por otro lado el Estado dice: yo estoy poniendo la plata, yo regulo. Ahí hay una controversia. 15 minutos más me quedan o me sobran. Bien, me quedan, bien. Déjenme entonces ir a lo que yo quiero ir, al número 4, propuesta de un currículum en una perspectiva controversial. A ver, ¿dónde dejé yo mi bolsón? Creo que si me pudiera pasar mi bolsón, se lo agradezco, porque quiero mostrarles algo en relación con... Muchísimas gracias. Mire, a propósito de investigación que orienté yo y trabajé con un grupo de gente, de profesores de historia, algunos profesores universitarios que preparan profesores de historia, hicimos una investigación para ver si los profesores de historia tensionaban el conocimiento. Mire, yo quiero dedicarle estos 15 minutos a esto. Los resultados de la investigación, para decirlo corto, fue la siguiente. Los profesores eran capaces de identificar en su asignatura de historia y geografía temas controversiales, temas tensionales. La conquista de América, pero desde la visión de la española y de la visión de los pueblos originarios. El terrorismo de Estado,
dictadura en Chile. Eran capaces, y eso está en el currículo. Entonces, ellos eran capaces de apuntar de que estos temas deberían que enseñarse de manera controversial. Porque, por ejemplo, respecto a la dictadura en Chile, hay dos posiciones discrepantes. Y hay que conocer las dos posiciones discrepantes, independiente que uno se incline por una u otra. Ahora bien, los profesores eran capaces de identificar en su asignatura los temas que podrían eventualmente ser controvertidos, tensionados, y en consecuencia mirar miradas distintas. Pero cuando nosotros preguntamos al estudiante, sus profesores le enseñan la colonización española o la dictadura, ¿se la enseñan a usted de manera controversial? Decían, no. Los profesores enseñan linealmente el conocimiento, como que si fueran verdades absolutas, verdades irrefutables, verdades incuestionables. Así enseñamos. A partir de esta constatación, nosotros empezamos a pensar, y no es un pensamiento original, la controversia en educación se ha trabajado, y hay autores, si ustedes se meten en internet, encontrar autores que trabajan el tema. Entonces, nosotros empezamos a trabajar el asunto de la controversia. Con un colega mío escribimos un libro sobre educación en derechos humanos y temas controversiales, que lo publicó en línea en México, la Comisión Nacional de Educación de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y después yo me atreví a este libro que se llama en el aula. Que me ha publicado varios libros, tuvo la gentileza de publicármelo, y publicarme una cosa que me emocionó mucho. Este papel es papel de caña de azúcar. Primera vez que yo publico un libro en papel de caña de azúcar. Eso lo hizo la editorial. Entonces ahí hay un mensaje importante que hace la editorial. Parece que la editorial también no solamente está publicando, sino que está entregando un mensaje ambiental importante, que es un derecho. Entonces publicaron este libro que se llama Controversia en el aula. El libro, a ver, déjenme empezar por otra parte. Mire, o lo tengo escrito, pero mejor que se los diga. Una controversia existe en la medida que un fenómeno, un tema, una situación puede ser, es decir, tiene miradas distintas, tiene acercamientos distintos. Y en la vida cotidiana nosotros estamos viviendo siempre, fulano de tal piensa del presidente santo esto y otros piensan esto otro. Hay controversias, en la vida cotidiana hay controversias. En el conocimiento escolar 100% que hay controversia. Nosotros generalmente enseñamos nuestros contenidos como si fueran verdades divinas.
reveladas. En las verdades divinas y reveladas puede ser que no hayan controversia. Yo no soy teólogo, pero en las verdades, el conocimiento humano, todo conocimiento es posible de ser mirado de diferentes perspectivas, de diferentes miradas. La educación históricamente, por lo general, ha evitado incorporar la controversia, el conflicto, la tensión, las miradas distintas del conocimiento adentro del aula. Y se han hecho investigaciones al respecto. Y muestran que los colegios y los docentes tienen miedo. Mire, para citar un ejemplo, estuve hace poco en una reunión que fue, yo creo que, no fue aquí en Barranquilla, una reunión con colegios, era una reunión de rectores de colegios públicos, y hay una asociación de rectores de colegios públicos en este país, como ustedes deben saber. Entonces, estaba Colombia en el proceso de la paz. Unos que decían sí, otros que decían no. Entonces, habían también 400, 500 personas. Rectores, la mayoría, docentes también, pero la mayoría rectores de colegios públicos. Yo pregunté entonces, díganme, ¿quiénes de ustedes en vuestros colegios se está enseñando el conflicto armado y los procesos de paz en La Habana? Se levantaron 5 rectores. El resto, como decimos en buen chileno, mutis por el campeonato. No trabajan el tema del conflicto en la escuela. No trabajan lo que está pasando con el post o con lo que se estaba elaborando en La Habana. Cuando yo pregunté, a ver, yo podría hacer la misma pregunta acá. ¿En cuáles de los colegios de ustedes se ha tratado a fondo, con miradas distintas, con miradas controversiales, el conflicto de 50 años en este país? ¿Cuántos colegios han trabajado? 1, 2, 3. Pero son las minorías. Cuando yo pregunté, no voy a hacer esa pregunta acá hoy día, para no crear conflicto. Cuando yo pregunté por qué tan pocos colegios no han trabajado el conflicto en las escuelas, entonces me dijeron, el tiempo en la hoja me dijeron, porque hay miedos. Es decir, la escuela por lo general ha evitado incorporar
temas controversiales en las asignaturas. En el libro que yo les he recomendado, se muestra que en todas las asignaturas se pueden meter e incorporar temas controversiales, en la historia, en el arte, en la ciencia. Hoy día existe la matemática social, donde se trabaja la matemática controversialmente. La matemática que uno pensaba que 2 más 2 son 4 y punto. No, hay controversia en las matemáticas, en las ciencias, en la educación cívica, ni que hablar. Entonces, la recomendación que yo estoy haciendo, si queremos desarrollar sujetos pensantes, dialogantes, en todos los currículums te dice el propósito del currículum es que los alumnos sean críticos. ¿Cómo van a ser críticos si el conocimiento que reciben es lineal y después tienen que repetir ese conocimiento en las pruebas, en estas pruebas PISA u otras pruebas? Tienen que repetirlo, memorizarlo, repetirlo. ¿Dónde está el pensamiento crítico? Si usted incorpora los temas controversiales, hay posibilidades. Yo no digo que esto sea la panacea para todo. Hay posibilidades de que los estudiantes entiendan críticamente que el conocimiento tiene muchas miradas, que la pedagogía tiene muchas miradas. La pedagogía controversial está muy ligada a la pedagogía crítica, Freire y todos sus discípulos. A la didáctica, usted trabaja dialógicamente, donde los estudiantes aprenden a escuchar al otro, empáticamente al otro. Mire, yo estuve en Israel, donde juntaron estudiantes palestinos con estudiantes israelíes y dialogaban en un tema tan controversial como ese, pero dialogaban porque eran capaces ser alteros, entender quién es el otro, de dónde está hablando el otro. Trabajar con la controversialidad significa desarrollar la alteridad, desarrollar la escucha, cosa que no es fácil. Significa dialogar, no debatir. Nótese, significa dialogar, no debatir. En el debate yo quiero vencer al otro. Quiero mostrarle al otro que está equivocado, que está en lo incierto, que está no en lo verdadero, que es un ignorante, que no sabe lo que está hablando. Ese es el debate. El diálogo es un diálogo en la escucha, de entender desde qué zapato está hablando el otro, de dónde está parado, de su historia, de sus conflictos. Estoy dando el caso. Yo hice una experiencia en Chile con jóvenes judíos judíos y jóvenes descendientes de árabes en Chile, jóvenes universitarios, y empezaron a aprender
a escuchar, empáticamente escuchar al otro. Escribí un libro después. Aprender a escuchar no es fácil. Escuchar empáticamente al otro no es fácil. El trabajo con temas controversiales ayuda. Finish. No. Ah, no. Ya, bueno. ¿Estoy bien ahora sí? Está mejor. ¿Me escucha mejor? Bueno, yo voy a ir finalizando. Y la invitación que estoy haciendo es que miremos en qué medida en vuestras escuelas, ustedes directores, ustedes docentes que tienen capacidad curricular, vuelvo a insistir, el currículo está en manos de las escuelas, de los colegios, de los directores. Hoy día los directores tienen un papel fundamental, a mi gusto, de gestionar el currículo. De gestionar el currículo. De preguntarse qué tipo de currículum es. ¿En qué medida el currículum incita, induce a la reflexión? Pero para que induzca la reflexión tiene que ser un currículum crítico. Sea un currículum plano, no tiene posibilidad de reflexión alguna. Y esa es la invitación que estoy haciendo. A construir un currículum controversial en vuestra escuela. Y es posible eso. Hay que dedicarle tiempo. Indudable, como todo currículum, hay que dedicarle tiempo. Porque el currículum es el proceso de selección de saberes. Eso es currículum. Si todos los saberes, si toda la cultura se pudiera introducir a la escuela y al currículum, no habría currículum. El proceso curricular, por definición, es la selección. Pero la invitación que estoy haciendo a que seleccionan temas tensionales, esa es la invitación que estoy haciendo. Claro, el trabajo colaborativo, las conversaciones, esto no lo puede escribir uno en una oficina. Es un desafío. No estoy haciendo propaganda, ojalá, a que compren mi libro, aunque no sería mala idea, pero no es el propósito. El propósito es que verdaderamente hagan una reflexión en vuestras escuelas, los directores convoquen a sus docentes a que conversen en torno a cómo se introducen en el currículum los temas controversiales. Esa es la invitación que estoy haciendo. No es una invitación fácil. Y no es fácil, para reiterar algo que ya he dicho, históricamente la educación ha evitado incorporar temas conflictivos. Históricamente. Nosotros hicimos una investigación sobre, hay una unidad en historia, en el currículum de historia del currículum chileno, que se llama El golpe militar y la transición a la democracia. Hicimos una investigación para ver cuántos profesores trabajaban el tema, igual como sucede acá. El 50% no lo trabajaba. No trabajaban la unidad esa, no la pasaban, como se dice. El 50% restante nosotros estuvimos en clase. Los profesores no sabían cómo abordar un tema de esta naturaleza. Es decir,
para que los maestros y maestras trabajen temas controversiales y capacitar a los maestros en la formación inicial y en la formación continua a que entiendan trabajar controversialmente. Nuestros profesores no están preparados, voy a decir, la mayoría de nuestros profesores no están preparados para trabajar controversialmente. Y la escuela evita. Podríamos hacer ese esfuerzo de, no sé, los dejo pensando, no me den ninguna respuesta ahora. Gracias.